Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigos. Aquí estamos con un nuevo video de Ángel Torres Torres Enseña Matemáticas. Suscríbase a este canal, dele like a este video para que la comunidad de Ángel Torres Torres pueda seguir creciendo. En el día de hoy le traemos una temática bastante interesante, se llama funciones algebraicas polinómicas y sus gráficas. Vamos a aprender los elementos más destacados de las funciones constantes, las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Pero primeramente vamos a comenzar con una definición de qué es una función. ¿Le gustaría saber qué es una función? Bueno, en matemática una función es un concepto bastante, pero muy importante. ¿Qué es una función? Una función es una regla de correspondencia, relación entre dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Al primer conjunto se le da el nombre de dominio y al segundo conjunto se le llama rango o dominio de imágenes. Es decir, que una función sale de una relación. Entonces vamos a ver este ejemplo. Si tenemos los conjuntos A, 1, 3, 5 y el conjunto B, 2, 4, 6, hay una operación que se realiza con conjuntos y se llama el producto cartesiano. De ahí vienen los llamados pares de puntos. Entonces el producto cartesiano, que es una especie de multiplicación entre dos conjuntos, vamos a tener todos los pares ordenados, todas las parejas ordenadas que se pueden hacer con estos dos conjuntos. Como el primer conjunto tiene tres elementos y el segundo conjunto también tiene tres elementos, 3 por 3 son 9. Entonces vamos a tener 9 parejas ordenadas. De la siguiente manera, el 1 se combina con cada elemento del el conjunto B. 1 con 2, 1 con 4 y 1 con 6. Aquí lo tenemos. Luego escogemos el segundo elemento del primer conjunto y lo emparejamos con cada elemento del segundo conjunto. 3 con 2, 3 con 4 y 3 con 6. Y de igual manera, el último elemento del conjunto A, 5 con 2, 5 con 4 y 5 con 6. Este es el producto cartesiano, A por B. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a elegir una regla de correspondencia que sea como la relación que se va a establecer entre esos dos conjuntos. ¿Cuál va a ser la regla de correspondencia? Una regla de correspondencia la vamos a llamar R de A en B, esto se lee de A en B, tal que X más Y sea mayor que 7. Entonces vamos a elegir todos los pares ordenados de estos 9 que están aquí que cumplan con esa regla de correspondencia. Entonces la relación será el 1 y el 2, 1 más 2 da 3, de manera que 1 más 3, 3 no es mayor que 7. De tal manera que 1,2 no puede ir en la relación porque no cumple con la regla de correspondencia. 1 más 4 son 5, tampoco cumple. 1 más 6 son 7, tampoco cumple porque dice que debe ser mayor que 7. 3 más 2 tampoco. 3 más 4 tampoco. 3,6 sí cumple porque 3 más 6 son 9. ¿Verdad? Que la primera parejita que escogemos para la relación es 3,6. Y luego 5,2 no lo cumple tampoco, pero 5,4 sí lo cumple. Que 5 más 4 son 9 y 9 es mayor que 7. Y 5 más 6 son 11, de manera que también 5,6 cumple esa relación. De los 9 pares ordenados, solamente 3 cumplieron con la regla de correspondencia. Entonces aquí los primeros elementos de esta relación
se le va a llamar conjunto de partida. Tiene 3, 5 y 5. En un conjunto un elemento no se repite. De tal manera que 3,5 es el conjunto de partida y el conjunto de llegada son los segundos elementos de las parejas ordenadas de la relación. 6, 4 y 6. Como 6 se repite, se escribe una sola vez. 4,6 es el conjunto de llegada. Pues bien, vamos a tener un concepto que lo mencionamos en la definición de función y es el dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función es el conjunto de todos los valores de la variable independiente que pueden ser usados en la función. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de qué significa el dominio de una función. ¿Qué es el rango de una función? El rango de una función es el conjunto de todos los valores de la variable dependiente que resultan de los valores del dominio. Cuando tanto el dominio como el rango de una función son conjuntos de números reales, entonces decimos, ¿qué decimos? Que la función es de variable real. Y aquí en esta unidad estamos trabajando precisamente, así se llama la unidad número 4, funciones de variable real. Variables de una función, la mencionamos anteriormente. Vamos a decir que al considerar el valor de la temperatura durante el día, es importante reconocer que este valor está intrínsecamente ligado al momento en que se consulta. Implícitamente, al hacer esta asociación, estamos estableciendo una relación funcional entre ambas variables. En este contexto es crucial distinguir entre ¿qué? Variable dependiente. ¿Qué es una variable dependiente en una función? Esta es la magnitud que está sujeta al valor de otra. En nuestro ejemplo, la temperatura se presenta como la variable dependiente, ya que su valor está determinado por la hora del día en que se mide. Variable independiente. Por otro lado, esta variable determina el valor de la variable dependiente. En el caso mencionado, la hora del día actúa como la variable independiente, ya que su variación influye directamente en la temperatura registrada. Bien, anteriormente hablamos de variable independiente y variable dependiente de una función. Vamos a tener una función específica aquí, y igual a 3x más 2. Y igual a 3x más 2. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es la x, es la que asume el valor que yo desee. Mientras que la variable dependiente es la y. Por ejemplo, si quiero obtener un dominio restringido para ciertos valores, como los números son infinitos, no puedo ejemplificar para infinitos valores. Vamos a tomar algunos valores, como el 1, 2, 3, 4 para x. Entonces, si yo sustituyo esos valores de x en la función, me va a generar valores de y, que en el caso del 1 me va a generar el 5, porque 3 por 2, 3 por 1 son 3, más 2 son 5. Es decir, que el 1 me lleva al 5, el 2, 3 por 2 son 6, más 2 son 8, el 2 me lleva al 8. El 3, 3 por 3, 9, más 2 son 11. Es decir, que el 3 me lleva al 11. Y 3 por 4, 12 más 2 son 14. Es decir, que el 4 me lleva al 14. En este caso podemos decir que el dominio restringido de esta función es 1, 2, 3, 4 y el rango restringido para esos mismos valores serán 5, 8, 11 y 14. Y igual a 3x más 2. Esta es una función lineal. Tanto el dominio como el rango es el conjunto de los números reales. Pero quisimos ejemplificar con un dominio finito para que entendamos el concepto de dominio restringido y rango restringido de una función. Vamos ahora a pasar a los tipos de funciones. Hay 3 funciones que son importantes antes de entrar a las funciones polinómicas, algebraicas polinómicas.
vamos a definir tres funciones especiales que son la función inyectiva, la función sobreyectiva y la función biyectiva. Pues bien, continuamos. Función inyectiva. ¿Qué es una función inyectiva? Cualquier función será inyectiva si elementos distintos del dominio A se corresponden con elementos distintos del rango B. Es decir, que ningún elemento del dominio se corresponde con la misma imagen de otro. Y este gráfico me lo resalta y me dice que en esta función inyectiva, porque el 1, una función de A en B, porque el 1 tiene una imagen única que es el menos 8. Menos 8 no comparte ser imagen de otro elemento del dominio, solamente es imagen del menos 8. Lo mismo que el 2, que su imagen es menos 7, el 3 su imagen es menos 6 y 4 su imagen es menos 5. Entonces, al tener esta función, como lo dice la definición, que elementos distintos del dominio se corresponden con elementos distintos en el rango. O sea, una imagen no puede ser compartida por dos elementos del dominio. Esa es la definición de función inyectiva. Función sobreyectiva. ¿Qué es una función sobreyectiva? Tenemos aquí la definición. Similarmente, hablaremos de una función sobreyectiva. En algunos textos le llaman subyectiva, cuando a cada elemento del dominio le corresponde una imagen en el B, es en el rango, incluso si ello implica compartir imágenes. Y aquí tenemos el ejemplo. Esta función es sobreyectiva porque observen, ¿verdad?, que todos los elementos del rango son imágenes de algún elemento del dominio, aunque el número 4 esté compartiendo ser imagen del 2 y del 3. Con la función sobreyectiva eso no hay problema. El problema se presenta si la función es inyectiva, que no puede pasar lo que está pasando con el 4, que es imagen de dos elementos distintos. Y por último, la tercera función que quiero traerles es la función biyectiva. Ocurre cuando una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, es decir, cuando a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B y no quedan en el codominio de imágenes o en el rango sin asociar, o sea, no hay elementos en B que no correspondan a uno en A. Y el ejemplo está acá. Fíjense que tiene que ser inyectiva y sobreyectiva para que la función sea biyectiva. Observen que la A tiene una imagen única, que es la X. Ahí cumple con ser inyectiva. La B también tiene como imagen única, exclusiva, a W. De igual forma C a Y, y de igual manera D, su imagen es Z única. Aquí se cumple la primera condición, que es inyectiva, y también se cumple la segunda condición, que es sobreyectiva. Entonces, al ser inyectiva y sobreyectiva a la vez, entonces decimos que esa función es biyectiva. Bien, ahora vamos a examinar, a revisar lo que son las funciones algebraicas polinómicas. Las funciones algebraicas polinómicas son aquellas que tienen el siguiente modelo: y igual a f de x, a sub n, x elevado a la n, a sub n menos 1, x elevada a la n menos 1, más punto suspensivo, significa que hay más términos ahí, más a sub 1x, más a sub 0. Esta es una función algebraica polinómica de grado n. Mientras que si yo tengo y igual a f de x y solamente esa función tiene el término constante a sub 0, esta función entonces es de grado 0 o función constante. Ejemplo, y igual a 5 es una función constante. Pero si una función
tiene el término lineal y el término constante, pero mínimamente el término lineal, entonces esta función es de grado, es de primer grado o de grado 1 y se llama función lineal. Un ejemplo de una función lineal es y igual a 3x más 2, como vimos allá arriba en los ejemplos. Mientras que si la función entonces tiene el término cuadrático y pudiera tener el término lineal y el constante, entonces decimos que esta función es de segundo grado o de grado 2, y a las funciones de segundo grado se le llama función cuadrática, cuyo ejemplo es y igual a x al cuadrado más 5x más 6. Ese es un típico ejemplo de una función cuadrática. Si la función entonces tiene al menos el término cúbico a elevado a la x3 más bx a la 2 más cx más d, entonces esta función es de tercer grado y se le denomina función cúbica. Un ejemplo de una función cúbica es x al cubo más 3x2 menos 1. Y ahí tenemos las 4 funciones que nos interesan destacar aquí en este video. Pues bien, vamos entonces a especificar las principales características o elementos que tienen las funciones algebraicas polinómicas y vamos a ver sus respectivas gráficas. Vamos a examinar la primera, que es la función constante, una función algebraica polinómica de grado 0. Esa es la definición de una función constante, una función algebraica polinómica de grado 0. Esta función obedece al siguiente modelo, y igual a b. ¿Cuál es la gráfica de una función constante? La gráfica de una función constante es una recta paralela al eje X. ¿Cuál es el dominio de una función constante? Los números reales. ¿Cuál es el rango de una función constante? Un conjunto unitario que explicaremos más adelante. ¿Cuál es el intersecto con X de la función constante? No tiene. ¿Cuál es el intersecto con Y? La función constante siempre va a tener un intersecto con Y en 0,b. B es el número que resulta ser la estructura de la función constante. Vamos a ver un ejemplo para detallar lo que acabamos de ver. Ejemplo número 1, y igual a 3. Y igual a 3. Esa es una típica función constante. Vamos a ver sus características y vamos a responder a cada pregunta. Cuando usted ve una función como la que le presentamos anteriormente, y igual a 3, si le preguntan qué tipo de función es esa, usted va a responder que es una función constante porque el modelo de esa función corresponde a y igual a b, que es el modelo constante. ¿Cuál es la gráfica de la función constante? Una recta horizontal. Todas son una recta horizontal. Dominio. El dominio, la respuesta no va a variar nunca. El dominio de una función constante son los números reales. El rango es 3, porque la función es y igual a 3. Y el intersecto con y de esa función está en 0,3, mientras que el intersecto con x no tiene intersecto con x. Y la gráfica, si nosotros por ejemplo vamos a simbolar y escribimos esa función que es y igual a 3, entonces simbolar me va a graficar esa función y me va a dibujar esta recta, una recta horizontal que pasa por el número 3. El conjunto unitario, que es el rango, es el 3, es porque todos los valores de x conducen a un solo número, y ese número es el número 3. Vamos a ejemplificar otro
de función constante y aquí la tengo. Y igual a menos 5. Y igual a menos 5. Tipo de función, una función constante, se va a responder ahí. El modelo es y igual a b. La gráfica de esta función es una recta horizontal. El dominio siempre van a ser los números reales. Y el rango es menos 5. El menos 5 de la función. ¿Qué otra pregunta se va a responder? El intersecto con x, que ya dijimos que no tiene. Y para dibujar la gráfica, que ya la tengo previamente dibujada, pero vuelvo a ejercitar esa gráfica en el software o calculadora gráfica Symbolab y escribo y igual a menos 5. Le doy a ir, que significa procesar, y la calculadora Symbolab me tira esta gráfica. Una recta horizontal que pasa por menos 5. Muy bien, continuamos ahora con la función lineal. ¿Qué es una función lineal? Una función algebraica polinómica de primer grado se llama función lineal. Esta función tiene el siguiente modelo, y igual a mx más b. ¿Por qué tiene este modelo? Porque la función lineal no es más que la ecuación de la recta, que ya vimos en videos anteriores, y igual a mx más b, donde la m representa la pendiente de esa recta y b representa el intersecto de esa recta con el eje y. Vamos a hacer un análisis a la función lineal, que resulta ser algo bastante interesante, el modelo lineal. Vamos a tener aquí esta función y igual a 3x más 2 y vamos a ver las características de esa función lineal. Bien, tipo de función, usted va a responder no como respondió hace un ratito, que esto es una función constante. No, esta es una función lineal porque corresponde al modelo lineal. Y igual a mx más b. ¿Cómo es la gráfica de una función lineal o una recta? ¿Cuál es el dominio y el rango de una función lineal? Los números reales. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es el número que está al lado de la variable x. Es decir, que la pendiente m es igual a 3, augurando que como la pendiente es positiva, entonces vamos a tener una recta ascendente. El intersecto con y. El intersecto con y ya le explicamos que es la constante de esa función más 2 es simplemente el intersecto con y, que lo escribimos así, 0,2. Y para determinar el intersecto con x, simplemente igualamos la función a 0, decimos 3x más 2 igual a 0 y despejamos a la x. Pasamos el 2 para allá, negativo, y luego dividimos por 3 y la x me da menos 2 tercios. Y el intersecto con x se escribe menos 2 tercios, 0. Y la gráfica la tengo por aquí, pero como le acostumbré, voy a dibujarla en Symbolab para que ustedes sepan qué es lo que estoy haciendo. La función es 3x más 2, y igual a 3x más 2, le damos ahí, procesar, y automáticamente Symbolab me dibuja esa recta. Claramente una recta que dijimos que la pendiente es 3, entonces por tener pendiente positiva, la recta será ascendente, tiene un punto aquí que se llama intersecto con y, que es 0,2, y un puntito aquí que es el intersecto con x, que es menos 2 tercios, 0. Ese es el primer ejemplo de la función lineal. Vamos a ejemplificar el segundo ejemplo de función lineal, y igual a menos 3 quintos de x menos 4. Miren ahí, ese modelo, y igual a mx más b, corresponde a un tipo de función que ya hemos definido como que es la función lineal. La gráfica de una función lineal siempre va a ser una recta, tanto el dominio como el rango son los números reales, la pendiente es el número
el coeficiente numérico de la variable x, que en este caso es menos 3/5, augurando que esa recta va a ser descendente porque la pendiente es negativa. Y el intercepto con y no es más que este número independiente que está acá, que se escribe 0, menos 4. Y para obtener el intercepto con x, se iguala a 0 la ecuación, la función, y se multiplica por 5 para deshacer el 5. Cancelamos 5 con 5, queda 3x, 5 por 4, 20, y 5 por 0 da 0. Pasamos el 20 para acá, positivo, que estaba negativo, y pasamos luego el menos 3, y la respuesta del intercepto con x es el punto menos 20 tercios, 0. Entonces volvemos a la calculadora símbolo A y nos da la gráfica, que yo prefiero volver a hacerla para que nos ejercitemos en este formato. 3/5 de x menos 4. Es decir, que escribo en símbolo A la función menos x menos 3/5 de x menos 4. Entonces le damos a ir para que la calculadora procese y automáticamente ya me da la recta en cuestión. Claramente se ve ahí dos números que son cuáles, vamos a ver. Muy grande, la más pequeña, ahí está. Ahí se ve que la recta es ascendente, está bajando. Si usted se pone de izquierda a derecha, esa recta va descendiendo. Este punto, que es el intersecto con y, es 0, menos 4, como identificamos. Y este número que está aquí, que es menos 20 tercios, es el intersecto con la x. Bien, ahora continuamos con la función cuadrática. Antes de continuar viendo este video, suscríbase a este canal y dele like para que la comunidad de Ángel Torres pueda seguir creciendo. Vamos a la función cuadrática, función algebraica polinómica de segundo grado. Esta función tiene el siguiente modelo: y igual a ax2 más bx más c. Vamos a tener el primer ejemplo de esta función, que es y igual a x al cuadrado más 5x más 6. Entonces, cuando usted vea una estructura polinomial algebraica de segundo grado, ya usted sabe que se trata de la función cuadrática cuyo modelo está ahí. ¿Cuál es la gráfica de una función cuadrática? Bueno, la gráfica de una función cuadrática es una parábola que abre hacia arriba. Una parábola, una curva que abre hacia arriba si el cuadrático es positivo. El dominio de una función cuadrática son los números reales, y el rango, que dice que es los números reales mayores o iguales que menos un cuarto, se lo voy a explicar a continuación. Las parábolas tienen lo que se llama un vértice. Vamos a dibujar una parábola para que sepamos de lo que se trata. Yo tengo una parábola y voy a dibujar la que tengo aquí. Es x, tengo x al cuadrado más 5x más 6. Vamos a dibujar esa parábola para que nos familiaricemos con esta curva importante en los modelos cuadráticos. Aquí está el modelo cuadrático. Quizá lo podemos poner más pequeño para que se vean todos los elementos. Una parábola tiene intersecto con y, que está ahí. Tiene generalmente dos intersectos con x y también tiene un vértice. Ese vértice es un punto de inflexión que ya tiene aquí. Entonces el vértice, ¿cómo se busca el vértice? El vértice se busca como un punto del plano x, y, donde la x se determina con esta fórmula menos b entre 2a, y y se determina evaluando la función en el valor que da. O sea, usted sabe que en esa función la b vale 5 y la a vale 1. Entonces queda en la fórmula menos 5 entre 2. Y evaluamos menos 5 medio en la función original y me da menos un cuarto. De tal manera que cuando vamos a la parábola, vemos que el vértice está en menos
5 medio, menos un cuarto. Significa que el menos un cuarto es el valor más pequeño que tiene esa función en el eje Y, y por tanto decimos que el rango de esa función son los números reales, son todos los números reales mayores o iguales que menos un cuarto. Y el intercepto con Y, ya le enseñamos que es simplemente ver dónde la recta toca, perdón, la curva toca el eje Y y vemos que claramente está tocándolo en el menos 6, en el 6 positivo. Y el otro punto importante, recuerden que el intercepto se escribe 0,6 y los interceptos con X son menos 3 y menos 2. Resulta de buscar la solución de la ecuación cuadrática asociada a la función cuadrática menos 3,0 menos 2,0 y luego dibujamos la gráfica con esto que está acá, que es la misma que le estoy presentando aquí en Simbolab. Más grande, más pequeña, una parábola que abre hacia arriba porque el término cuadrático es positivo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Y igual a x al cuadrado más 5x más 6, un modelo cuadrático. Vamos a explicarle otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que está acá. Y igual a x al cuadrado menos 4x menos 5. Características y las respuestas. Modelo, el modelo cuadrático. Tipo de función, la función cuadrática. La gráfica, una parábola que abre hacia arriba porque el cuadrático es positivo. El dominio, los números reales. Y el rango, hay que esperar, buscar el vértice para entonces calcular el rango. Se busca el vértice, el vértice está en 2, menos 9. Entonces ese menos 9 dice que el rango de esa función cuadrática son los números reales mayores o iguales que menos 9. El intercepto con Y siempre está en el término constante, que en este caso es menos 5, se escribe 0, menos 5, y las soluciones de la ecuación cuadrática asociada a esa función cuadrática es menos 1 y 5, y se escribe menos 1,0 y 5,0, y con símbolo dibujamos la parábola que claramente se ve que está abriendo hacia arriba, una parábola que abre hacia arriba. El término que está acá, el intercepto con Y, que ya identificamos que era cuando, que era menos 5, claramente se ve ahí que menos 5, y el vértice que está aquí, que está en menos 2, menos 9, y los dos intersectos con X están en menos 1 y 5. Bastante interesante conocer todos los elementos de la función cuadrática. Vamos a ver una que en vez de abrir hacia abajo, entonces abra, en vez de abrir hacia arriba, abra hacia abajo. Se trata de esta. Mi ejemplo es Y igual a menos x al cuadrado más 5x. Modelo cuadrático, función cuadrática, gráfica, una parábola que abre hacia abajo, porque el término cuadrático es negativo, y cuando el término cuadrático es negativo, entonces la parábola abre hacia abajo. El dominio siempre serán los números reales, y el rango hay que esperar, buscar el vértice para saber cuál es el rango. Buscamos el vértice, y el vértice está en 5 medio, 25 cuartos. El intercepto con Y, como no tiene término independiente, la función está en 0,0, y cuando solucionamos la ecuación cuadrática asociada a esta función cuadrática, entonces nos da 0 y 5. Entonces se escribe 0,5, 0,0 y 5,0. Y el rango entonces son los números reales menores o iguales que 25 cuartos, porque esta parábola entonces abre hacia abajo. Miren ahí. Ahí está esa parábola claramente abriendo hacia abajo. Ahí está el vértice. Me gustaría dibujarla. Vamos a dibujarla. Nos vamos. Y mi función es
menos x al cuadrado más 5x. Escribimos acá menos x al cuadrado más 5x. O menos 5, ¿qué dice? Vamos a ver. Dice más 5. Entonces vamos a ponerle más 5 para no equivocarnos. Bien. Entonces le damos a procesar y la calculadora Symbolab nos genera esta parábola. Miren ahí. Y se la voy a poner más grande para que se vea ahí y que los elementos se puedan destacar. Ahí están. ¿Qué elemento estamos destacando aquí? El intersecto con x, que uno es 0 con 0 y el otro es 5 con 0. Y el vértice que está en 5 medio, 25 cuarto. Y 0,0 es el intersecto con y. Bien, amigos, esta era la temática que le quería presentar. Funciones, el concepto de qué función, y nos detuvimos en el análisis de las funciones que son constantes, funciones lineales y las funciones cuadráticas. Nos veremos en otro video, pero recuerden, suscríbase a este canal y dele like a los videos para que la comunidad de Ángel Torres Torres pueda seguir creciendo. Nos vemos hasta un próximo video.